Tomado del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante aquel de que disipaba sus bienes, y le llamó y le dijo: ¿qué es lo que oigo de ti? Da razón de tu administración, porque ya no podrás administrar más. Dijo entonces para sí el mayordomo: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la administración. Cavar no puedo, de pedir me avergüenzo. Ya sé lo que he de hacer, para que cuando sea privado de la administración encuentre quienes me reciban en sus casas. Llamando pues a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Y él respondió: 100 barriles de aceite. Le dijo: toma tu recibo, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él dijo: 100 cargas de trigo. Le dijo: toma tu escritura y pon 80. Y alabó el amo al mayordomo de iniquidad, porque había obrado prudentemente. Porque los hijos de este mundo son más prudentes en sus negocios que los hijos de la luz. Y yo os digo: haceos amigos de las riquezas de la iniquidad, para que cuando muráis os reciban en las eternas moradas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Podemos tomar asiento? El día de hoy la Iglesia nos propone esta parábola, que es quizás una de las más oscuras, más difíciles de entender. ¿Por qué? Porque nuestro Señor parece estar alabando, ¿no?, a este siervo injusto, a este administrador injusto, que pues primero, pues al parecer ha perdido algo del dinero del Señor, y después empieza a regalarlo injustamente a sus deudores. San Agustín pues nota esta dificultad y nos indica que la alabanza o lo que está recomendando de este administrador no es su injusticia, sino su previsión, su prudencia, su astucia. Es interesante notar este aspecto de administrador. ¿Por qué? Porque este aspecto de administrador, nos recuerda que no es dueño de las cosas, sino que solamente hace uso de ellas. Y en este sentido, nosotros también somos administradores. Los jóvenes a veces dicen: papá, es mi vida, déjame. Te equivocas. No es tu vida. Son mis cosas, yo hago lo que quiero con ellas. Falso, no son tus cosas. O a veces los papás, ¿no?, que también se comportan como adolescentes. No es tu vida, no son tus cosas. Todo lo que tienes le pertenece a Dios. Todo lo que tienes le pertenece a Dios, y tú eres como este administrador que en un momento serás llamado a dar cuentas. Y por eso, entonces, se entiende, tanto por la epístola como el Evangelio, que la Iglesia quiere que meditemos en este día del juicio particular. Entonces hay dos juicios. En las postrimerías o los novismos están dos juicios: el juicio particular y el juicio general. El juicio particular es el que pues todos nos enfrentaremos el día de nuestra muerte. El juicio final general es en la segunda venida de nuestro Señor, cuando todos los cuerpos resucitarán y serán juzgados, ¿no?, ante el divino juez
el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, el día de hoy hablaremos de este juicio particular. Consiste el juicio particular en una luz interior con que Dios nos hace ver visiblemente todo lo bueno y lo malo que hay en nuestra conciencia. Después de que esta luz ilumina, alumbra nuestra alma y deja ver todas las imperfecciones, toda nuestra miseria, inmediatamente entonces se da sentencia: salvación o condenación. No sabemos el momento, no sabemos el momento de este juicio. No sabemos en qué momento nuestro Señor nos va a llamar a compadecer ante Él. Podría ser en 10 años, podría ser en 50 años, podría ser en un mes o en una semana. Quizás sea hoy en la noche. No sabemos si vamos a amanecer al día siguiente, ¿no? O si saliendo de misa. No sabemos si será muerte natural, una enfermedad o un accidente inesperado. No sabemos si tendremos tiempo para prepararnos, o será tan súbito que no tuvimos oportunidad de arrepentirnos. Sabemos que es seguro que todos moriremos. También sabemos que hay una vida eterna. ¿Por qué? Porque tenemos almas espirituales. Y al tener vida espiritual, sabemos que el alma persiste en la existencia más allá que la carne. No sabemos el momento. Nuestra alma, ahí cuando se confronte con Dios, que es el sumo bien y la belleza infinita, ¿no? Pureza, ¿no? Y bondad infinita, que no puede estar junto a la maldad, al pecado, ¿no? Son como dos imanes que no pueden estar juntos. Nuestra maldad, nuestro pecado, con la bondad de Dios. Y entonces en ese momento veremos nuestra iniquidad, veremos nuestra miseria, y pues naturalmente, entonces no podremos unirnos a Dios si no estamos en gracia, si no somos purificados. Y a mí me ha pasado, voy a los hospitales a veces y pregunto: oye, ¿te quieres confesar? Y me dice: no. Me dice: no he pecado, no he matado a nadie, no. Y pasa mucho en las calles, la gente piensa que no tiene pecado. Incluso nosotros, que nos confesamos por lo menos una vez al mes, se nos esconden una multitud de pecados. Dice nuestro Señor: miente el que dice que no tiene pecado. El que dice que tiene pecado, no tiene pecado, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Se nos esconden estos pecados por la soberbia, por la comodidad, porque ya estamos cómodos con estos pecados. Es un pecado venial, no importa. Pero tenemos una multitud de pecados y no entendemos que el juicio al que nos enfrentaremos será un juicio estricto. Dice San Pablo: descubrirá lo más secreto de los corazones. Será riguroso.
no se dejará ablandar con ruegos. Señor, perdón, es que no sabía. Pues debiste haber sabido, tuviste tiempo. Señor, es que no hay excusas en ese momento. Cuando estás enfrente de Dios, no hay excusas. Señor, pero me dijeron que eras misericordioso. Sí, este es el tiempo de misericordia. El tiempo de nuestra vida aquí en la tierra es el tiempo de recibir la misericordia de Dios, el perdón de nuestros pecados, de confesar nuestros pecados, de hacer penitencia, de arrepentirnos. Pero el juicio ya es demasiado tarde. Ya fue demasiado tarde. Dios juzgará nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras palabras. Dice, daremos cuentas, dice nuestro Señor, hasta de una palabra ociosa, del más mínimo pecado. Y todo lo pagaremos. Lo pagaremos. Obras y omisiones. La norma según la cual nos juzgará el Señor no son los falsos principios del mundo, ¿no? Aquellos que vemos en la televisión. Está bien, no te preocupes. Esas leyes de la iglesia son anticuadas. O ¿qué tal de nuestros amigos, no? Sí, claro, tenemos amigos. De aquellos amigos que nos dicen, está bien, no te preocupes. Que nos solapan el pecado, ¿no? Hoy con el amaciato, ¿no? El amaciato que se ha vuelto tan popular en nuestras sociedades cristianas. Está bien, no seas cerrado, no seas retrógrada, sé tolerante. Falso. Estos falsos amigos no nos defenderán. Aquellos que solapan el pecado no nos defenderán en el día del juicio. Sus excusas no servirán de nada. Tampoco nuestras pasiones, las excusas que ponen nuestras pasiones. Bueno, tantito más, ¿qué tiene? En lugar, la regla por la que seremos juzgados, los principios por los que seremos juzgados, son por las máximas del Evangelio, por los mandamientos que Dios ha impreso en piedra para que no se relativicen. En piedra. Y ahí quedará más claro frente a Dios, frente al sumo bien, frente a la pureza. Quedará claro nuestra miseria y nuestro pecado. Y las normas que la iglesia siempre ha tenido y constantemente ha enseñado. No las modas ni los caprichos de hombres y de los tiempos. Si queremos, pues, asegurar una sentencia favorable, debemos de reformar nuestra vida. De otra forma, entonces nos confrontaremos con el infierno. El infierno es un lugar de tormentos, donde se sufrirán eternos suplicios de los que mueren en pecado mortal. Entonces los que no mueren en la gracia de Dios arderán en el infierno. Padre, ¿pero por qué dice esto? Dios no quiere ver a nadie en el infierno. Claro, Dios no quiere verte en el infierno, pero parece que tú sí. ¿Por qué? Por tu necedad, por tu inconsistencia, porque te arraigas más al pecado que a Dios. Y si en el momento de tu muerte has decidido servir al pecado más que a Dios,
pues Dios respetará tu decisión. Dice el libro de la sabiduría que cuando una rama cae del árbol, ¿no? Imaginamos una rama cayendo del árbol. Dice, si esa rama de madera, ¿no?, cae de un lado o del otro, pues ahí se quedará. En el lado que caiga, ahí se quedará. Nada de que, bueno, hay que rezar por la liberación de las almas del infierno. ¡Falso! Eso no enseñó nuestro Señor. O por la conversión del demonio. ¡Falso! Eso no enseñó nuestro Señor. Nuestro Señor fue muy claro. Fue muy claro. Incluso después de haber dicho esta parábola, nuestro Señor da otra parábola. La parábola del rico Epulón y del mendigo Lázaro. Y entonces Epulón es un avaricioso, ¿no?, que tiene todas sus riquezas, ¿no?, y pues un idólatra de sí mismo, ¿no? Todo el dinero es para sí, y tiene un mendigo afuera de la puerta de su casa y no es capaz de tener misericordia con el pobre. Y entonces dice las Sagradas Escrituras que cuando murió Lázaro, el mendigo, fue llevado por los ángeles al cielo. También después murió Epulón, el rico, y fue sepultado, dice, et sepultus est in inferno, dice nuestro Señor, y fue sepultado en el infierno. Epulón pidió salir del infierno. Y nuestro Señor dice en esta parábola cómo era imposible que pudiera salir de este lugar. El infierno es un lugar eterno. Lo describe nuestro Señor como un suplicio eterno. Eternidad significa para siempre, 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 siempre. Lugar de tormentos. Dice nuestro Señor, fuego inextinguible, un fuego que no se apaga. Y la Iglesia sostiene esto. Apartados de mí, malditos, así dice nuestro Señor, aquellos que decidieron perseverar en su pecado, en su vicio. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que está preparado para el demonio y sus ángeles. Esta es la doctrina de nuestra iglesia. Esta es la doctrina del Evangelio que nuestro Señor nos enseñó. Esto no solamente es doctrina de la iglesia, pero es razón. Hay razones justas para creer y saber que hay un castigo, que la justicia se va a realizar. Así lo veían también los griegos. Ya los griegos sabían y conocían de este infierno. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer si queremos reformar nuestra vida? ¿Cómo evitar de tamaño desgracia? ¿Cómo preparar para el día del juicio a fin de obtener una sentencia favorable? Desde luego, tenemos que recordar que daremos estricta cuenta de cada uno de nuestros actos. Tenemos que recordar siempre que moriremos y que daremos cuentas al Señor. Es que tomé 5 pesos, no es mucho. Daremos cuentas al Señor. Además de esto, dice, tenemos también, entonces, si vemos la parábola del rico Epulón, pues que la solución es la caridad, las obras de caridad.
hacer obras de caridad con los pobres, porque así queremos que nos llame nuestro Señor. Venid, benditos de mi Padre, a poseer el reino de los cielos, porque tuve hambre, como tuvo hambre el pordiosero Lázaro, porque tuve hambre y me diste de comer. Amén dico vobis, quam Diu fecisti unix extratribus meis minimis, mihi fecistis. Amén, les digo a vos, que lo que hiciste con uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hiciste conmigo. Las obras de misericordia. Entonces, el recuerdo de nuestro juicio, la conversión de vida, la mortificación de la carne, las obras de misericordia. Pero al final de este evangelio se nos hace una última invitación. Dice: granjeaos amigos con las riquezas, para que cuando falleciereis seáis recibidos en las moradas eternas. ¿Qué amigos? Bueno, debemos de rodearnos de buenos amigos, no de aquellos que nos aconsejan el mal, no de aquellos que nos solapan en el vicio, sino de los que nos mueven a la virtud. Debemos alejarnos de las malas amistades y debemos rodearnos de amigos que nos ayuden a llegar al cielo. Debemos de hacer amistad con los santos. Dice San Pablo, que tu conversación esté en los cielos. Hacer amigos a los santos. Hacer amigos de la Virgen. Y en especial en esta semana, ¿no?, de la Virgen del Monte Carmelo, ¿no? Hagamos amiga a Nuestra Señora para que tengamos una abogada segura, una defensa segura en el día de nuestra muerte. Nuestra Señora del Monte Carmelo, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.